¿Sabían que los videojuegos son la primera opción audiovisual en nuestro país? Pues sí, por encima del cine y de la música. Y debido a esto no podíamos quedarnos sin hablar de ello en nuestro primer programa, así que hoy hemos traído a un invitado muy especial que es experto, como no, en videojuegos, Pepe Nieto, estudiante de creación de videojuegos, podríamos decir el nombre de la Sí, carrera, aunque en realidad estudias la doble, sí, el el doble doble grado grado, de ¿no? audiovisuales y Junto a videojuegos. comunicación audiovisual. Sí, Bienvenido a nuestro primer muchas programa. gracias. Acabo de decir, y para que los espectadores se hagan un poco a la idea, que la primera opción audiovisual en España son los videojuegos, por encima del cine y de la música. ¿Por qué crees que ha superado a estas otras opciones audiovisuales? Lo principal es porque es un conjunto de todas. O sea, los videojuegos tienen muchos elementos que tiene el cine, como puede ser la narrativa o la fotografía o el diseño, básicamente. Y luego hay muchos juegos con una banda sonora increíble. Yo tengo mucho, o sea, yo conozco muchísima gente que en sus listas de reproducción no falta alguna banda sonora de videojuegos, porque al final es un medio de comunicación más y es más completo, por así decirlo, porque embarca a todos los demás. O sea, es necesario todos los anteriores para crear un videojuego. Por lo tanto, es normal que tenga más que los demás. Quizás en un futuro a lo mejor acabemos con esa banda sonora de Carros de Fuego o algo así, pensando como pensamos ahora, cuando pensamos en determinadas acciones pensamos en bandas sonoras de películas, en un futuro pensaremos en bandas sonoras de videojuegos, ¿no? Sí, hay mucha gente, o sea, la gente que juega desde hace mucho tiempo a videojuegos ya sí que las tiene como cultura básica del mundo. Muchas bandas sonoras que son míticas, desde el mítico Mario Bros, que Claro. esa es conocida por todo el mundo, a cualquier banda sonora que estén saliendo ahora, que es algo a lo que ahora mismo además se le está dando mucha importancia en el mundo de los videojuegos. Quizás incluso se quedan impregnados en las personas hasta, me acuerdo, en el Mario Bros. El sonidito de tin, que Sí, cuando sube hace un sonido, o por ejemplo ahora que está muy de moda, hablábamos antes de entrar el Fortnite, pues que los personajes bailan cuando sí. ganan, etcétera, ¿no? Se van añadiendo como a los videojuegos nuevas formas de captar la atención, ¿no?, de las personas. Sí, al final acaba siendo crear un sentimiento de pertenencia, en ese caso del Fortnite, al hecho de, no, puedo hacer que mi personaje baile y quiero que baile esto. Y también acaba siendo un poco tema de dinero, porque al final comprarse esos bailes, esas cosas, pues cuesta dinero a la gente, es contenido digital por el que hay que pagar. Y, y es una manera de completarlo, por así decirlo. O sea, las personalizaciones en los videojuegos siempre, o sea, hace mucho se aprendió que permitir que la gente personalice sus personajes les ayuda a tener mayor inmersión en los juegos y a disfrutarlos más. Decíamos que es la primera opción audiovisual y es que hay más o prácticamente 16 millones de jugadores en España. Estamos hablando de una población de unos 48 o 50 millones de personas, o sea que es casi, no llega a la mitad de la población, pero es un número bastante alto. Y el 44% de ellos son mujeres, o sea que se piensa pues que es algo más de chicos, pero en realidad es mentira, ¿no? Durante muchos años ha sido así, ha sido algo más de hombres, pero como el propio mundo en general ha sido más de hombres. Pero la verdad es que cada vez hay más mujeres y chicas jóvenes que pues desarrollan su pasión por los videojuegos como cualquier otra persona. Yo, de hecho, en la carrera, o sea, lo he visto, la primera promoción es la mía y solamente había 3 o 4 chicas y conforme van pasando los años se va viendo que va habiendo más, siguen estando en una inferioridad clarísima, pero sí que es verdad que va siendo más. De hecho, o sea, la directora del grado es una mujer y es una mujer que lleva jugando videojuegos toda la vida y que no sé, se ha tenido que enfrentarse a ese problema de una masculinización del sector, pero que poco a poco yo creo que va mejorando y espero que siga mejorando. Sí, al final los videojuegos no están fuera de lo que en realidad es la sociedad, ¿no? Que es lo Claro. que decías tú, que igual que pues en el deporte se ha pensado siempre más en el hombre, etcétera, pues en los deportes a lo mejor, o sea, en los videojuegos también se pensaba más así, pero ahora ya no tanto. También decíamos antes de entrar que está muy estigmatizado, como que se piensa que los videojuegos solo juegan personas jóvenes, pues de entre 15, 30 años o incluso más pequeños empezando. Eh,
es mentira, ¿no? Porque en realidad hay videojuegos también pensados para cada tipo de sector de la población, ¿no? Claro, o sea, lo que hay que hacer con los videojuegos es compararlo con el cine. O sea, hay películas que son para un público infantil y hay películas que son para un público adulto. Hay películas que no puede llevar a ver a un niño y hay películas que para un adulto igual son pues más estúpidas, por así decirlo, pero porque están dirigidas a otro sector. Lo único eso sí que está estigmatizado que si una persona adulta juega a videojuegos es poco madura o está perdiendo el tiempo. Y es eso una forma de ocio como cualquier otra. Yo llevo jugando muchos juegos y ahora mismo no juego a los mismos juegos que cuando era pequeño, pero porque mis intereses han variado. Eso no significa que, no, es que sigue siendo un niño pequeño. Es como, no, sigo jugando y pasándomelo bien, pero con otras cosas. Pues hemos pasado a lo mejor del Pokémon, ¿no? Al que dices que juegas más ahora, que es el World of Warcraft, que no quiero decir La un poco. verdad es que a Pokémon sigo jugando porque ¿Sigues jugando? claro, el último que salió en 2018 me lo compré el día que salió y me lo pasé a la semana, una vez así, pero porque ahí sí que hay un sentimiento más de nostalgia, de tal, no sé qué. Yo sigo jugando y el Pokémon Go, aunque en mi opinión se acabó hace mucho tiempo, yo lo sigo Sí. jugando, me resisto a ¿No has aceptarlo. desinstalado la aplicación No, no, todavía? no. De hecho, me perdí mi cuenta y me la volví a instalar y volví a empezar de cero. Y eso sí, el World of Warcraft, ya te digo, es un juego que yo llevo jugando casi 10 años y, y sigo interesado en él. O sea, es una cuestión de aceptar que no es algo para niños o para gente joven. ¿Crees que, bueno, porque la industria del videojuego está muy desarrollada, pero todavía le puede quedar muchísimo por desarrollar? ¿Crees que aquí en España todavía quizás no hemos llegado a ese punto de desarrollo en ese aspecto, que a lo mejor somos más consumidores o estamos desarrollando más? ¿Cómo ves la industria en nuestro país? Hombre, a nivel de desarrollo estamos muy lejos de muchísima gente, con muchísima industria, porque ten en cuenta que son países que llevan lo que nosotros llevamos haciendo 5 o 10 años, ellos llevan haciéndolo 30. O sea, estamos en inferioridad, pero por una cuestión de tiempo, no por una cuestión ni de talento ni de nada más. Como te decía, la primera promoción de mi carrera la empecé yo hace 4 años y en España llevará como mucho, 8 años una carrera de creación de videojuegos como tal. Había mucha gente que venía de audiovisuales o de ingeniería informática que se acababa dedicando a los videojuegos, pero no había una formación específica para ellos. En países como Finlandia, como Estados Unidos, la carrera de videojuegos igual lleva 20 años o 25. Claro. Es una diferencia más básicamente de tiempo, de que ellos llevan muchísimo más tiempo haciendo algo que nosotros hemos empezado a hacer relativamente poco, pero la industria en España cada vez crece más, cada vez va saliendo más talento, más videojuegos españoles que tienen un reconocimiento internacional increíble. Lo único que falta aquí es pues estimular la creación. ¿Crees que esa falta que ha habido a lo mejor de estimulación, que podríamos haber empezado un poco antes, es porque, por lo que decíamos antes de entrar, que como que estaba un poco mal visto jugar a videojuegos en nuestro país? Sí, puede, o sea, yo creo que es básico, ya te digo, estaba estigmatizado a gente infantil, tal, entonces, ¿cómo se iba a pensar en que eso fuese un estudio universitario? La universidad se iba a cosas serias, no se iba a jugar. De hecho, a nosotros en nuestra propia universidad nos pasaba, que era como, oye, podemos hacer esta actividad pidiéndosela y nos decían, no, aquí no se viene a jugar, esto es un centro de estudios. Y es Entonces, como, ¿por qué ofrecen, claro, no? o sea, y además no era jugar por jugar, era jugar con un profesor que nos iba explicando las cosas, tal, porque al final es como ver una peli en una clase de audiovisuales o hacer un programa de radio. Eso es algo que es básico, que es impensable que no se haga en una clase, pero que al ser un videojuego, pues es peor, porque es un videojuego. ¿Cómo describirías la carrera de videojuegos? Porque habrá mucha gente que esté viendo ahora el programa y esté pensando, vale, pero ¿qué estudia? Porque ya que estamos diciendo que piensan, pues que vienes a jugar, pues no, a jugar no vienes, porque para crear esas historias, como decías bien, ¿no? La narrativa del cine, Claro. etcétera, ¿cómo desarrollas la carrera de videojuegos? ¿Cómo funciona? Principalmente es que hay como dos variantes de carrera de videojuegos. Está la que se centra más en la parte informática de los videojuegos, digamos, desarrollarlos físicamente con un ordenador programándolo, y hay otra que se basa más en la parte artística, por así decirlo. En cualquiera de las carreras vas a dar ambas partes, pero se centra más en una o en otra.
La mía, la verdad es que se centra más en la parte de arte y ahí pues en la parte de arte te puedes dedicar tanto al diseño de guión, al diseño de mecánicas del propio juego, de cómo se juega el juego, de inventar directamente la manera de jugar, la parte de arte, la parte de 3D, la parte pues, Sí, porque hasta de el locución diseño incluso. también hay que saber diseñar muy bien para hacer esos videojuegos en 3D. Claro, o sea, yo es una de las ramas por las que más he ido, que es el diseño 3D, y es un mundo increíble el 3D, a mí me apasiona. Pero sí que es verdad que la otra rama de los videojuegos, que es la programación y las cosas así más, en mi opinión, complicadas, claro, para una persona que sea programadora, pues le parecerá que es un juego de niños, pero es muy complicado y muy difícil a lo que se piensa la gente, ah, no, esto te sientas ahí un momento y tal. Nosotros tenemos actividades son las Game Jam, bueno, que no las hacemos solo nosotros, es a nivel mundial, que son 48 horas tratando de hacer un videojuego con un tema en concreto. Y ahí estás las 48 horas y siempre la parte que más suele costar es la de programación, porque al final es una cuestión de, como De decíamos tiempo, antes, de tal cual. tiempo. O sea, no tengo tiempo físico para hacer esto porque tardo mucho en Mira programarlo. si es similar a otras carreras, que por ejemplo yo que estudio periodismo teníamos un concurso de 60 horas para hacer un corto. Te daban 60 horas y tenías que entregar a las 60 horas el corto ya hecho. Entonces al final se piensa como que a lo mejor en la creación de videojuegos va a ser otro mundo, pero no tiene nada más que ver con la misma realidad que vivimos en otras carreras. ¿Cuáles crees que son los retos más grandes de un creador de videojuegos? A lo mejor la creatividad, el que no sea algo que ya se ha visto. Eso es un problema al que se enfrenta en general la industria del videojuego. Hablábamos antes del Fortnite y ahora mismo hay una explosión y una explotación, bueno, explotación, no explosión, una explotación increíble de lo que es el género del Battle Royale, que es esto de un número de personajes, se les suelta en un espacio reducido y tienen que intentar eliminarse los unos a los otros. Eso es un juego que empezó con un juego que se llamaba PlayerUnknown's Battleground y ahora mismo han salido como 25 juegos con el mismo género. No es un problema, al final con estos juegos que son tan arcade, que no tienen una historia, que es simplemente pues jugar por jugar, no acaba siendo un problema de creatividad, sino de superar a las otras empresas de, no, mi juego es lo mismo, pero mi juego es mejor. ¿Por qué? Ah, no lo sabemos, pero tu juego ha gustado más que los demás. Normalmente suelen ser los que son gratis. Esos acaban Claro, teniendo más jugadores. claro, al final lo gratis vende, pero luego ya te van metiendo perlitas para que vayas Claro, invirtiendo, ¿no? ellos ganan dinero con la publicidad y con el contenido digital. Es como, no, cómprate esta variación de personaje tal para parecer a este o este baile, como decíamos antes, o este gesto tal, y con eso ellos acaban ganando dinero. Pero sí que es verdad que al final es como el cine. ¿Cuál es el secreto del cine? ¿Cómo es hacer una peli buena? No se sabe. No sé. Tú tienes una idea y a la gente le gusta o no le gusta. Puede ser que tu idea sea muy buena y por la manera que has tenido de desarrollarla a la gente no le guste y al final pues no tenga éxito. Y la idea era muy buena, pero no la has desarrollado bien. ¿Cómo se diferencia la creación de videojuegos, por ejemplo, de plataformas como puede ser para un móvil, para un ordenador o para una consola? ¿Cómo en la creación de ese videojuego hay diferencias o se piensa de una manera o de otra? A lo mejor son más simples los de los móviles o... No, técnicamente hay diferencias a nivel de programación y todo eso que no sabría explicarte porque no soy programador, pero a nivel de diseño y tal, hay que tener en cuenta que un móvil ofrece peor rendimiento que una consola o que un ordenador diseñado para jugar. Entonces sí que es verdad que no es que sea más, o sea, tiene que ser más básico, pero a un nivel de capacidad. También es cierto que un móvil no te puede dar la capacidad de inmersión que te da un ordenador, en el que tú estás sentado viendo en una pantalla grande, apropiada, con tus cascos, oyendo la música, oyendo el fondo, tal. Al final acaba siendo una decisión del equipo de diseño, de no, yo quiero hacer este juego y lo quiero para móvil porque es un juego muy arcade, muy de sentarse un momento en el metro y estar jugando. O yo quiero un juego con una historia que emocione a la gente, que les haga que les haga no levantarse de la silla por saber qué va a pasar en el siguiente nivel. Son diseños del juego. Eso desde el primer momento tiene que tenerlo claro. No, yo lo quiero para esta plataforma. A una persona que nunca ha jugado, ¿qué le dirías para recomendarle los videojuegos? Que al igual que en cualquier otro ocio, ¿no? Pues me gusta la fantasía, ¿no? Me gusta el drama, me gusta el suspense. Pues hay géneros o sea, para exportarlos.
La gente tiene que ver lo que le gusta. Pues si te gusta la fantasía, pues busca cualquier juego de fantasía, que hay muchísimos, y pruébalo y juega y tal, no sé qué. La gente se queja mucho de también a veces de, no, es que son muy caros, tal, no sé qué, y es verdad, hay veces que los precios se van de lo que está, de lo que es apropiado, digamos. Pero eso acaba siendo una cosa de industria, igual que el cine ahora mismo está carísimo, pues el ocio en general está ahora mismo muy caro. Pero a una persona que no ha jugado nunca es pues que pruebe, que probar nunca ha hecho daño a nadie y, y básicamente es eso, es un ocio más. Además que lo que decías tú, que hay tantos géneros que pueden encontrar algo que sea casi personalizado para ellos, para sus gustos, ¿no? Claro, yo tengo una teoría y es que siempre hay un juego para una persona, lo único es que no lo ha encontrado. Todo el mundo vivió el auge del Candy Crush, que lo jugaba la gente Lo jugué hasta yo también. de 10 a 70 años y la gente no se da cuenta que eso era un videojuego como cualquier otro. La única diferencia es que ese te gusta y los demás no. Claro. Acaba siendo una cuestión eso, de probar y de ver que no son algo extraño, que es, al final, el videojuego no deja de ser un derivado del cine. Acaba siendo, la mayoría de las veces, es una película interactiva. Hay muchos juegos que son eso, son películas, la única diferencia es que tú controlas al protagonista, por así decirlo. ¿Y no te parece que a lo mejor el problema de lo que me hablabas del dinero sea similar a lo que está pasando, pues por ejemplo, te lo digo en mi sector, el periodismo, que como hay acceso a los periódicos online gratuitamente, pensamos, no es que si me van a cobrar es que esto es muy caro, pero en realidad a lo mejor es porque como lo pensamos desde un razonamiento en el que no hemos venido pagando por ello, pues una persona que nunca ha pagado por jugar a un videojuego, que los juega online gratuitos, dice, pues no me voy a gastar 70 euros en comprarme un juego de la PlayStation, ¿no? Pero en realidad es que el precio es casi, porque vamos, una camiseta de fútbol cuesta 100 euros, o sea, que es más barato. Claro, volvemos a lo de antes, es una estigmatización del sector que lleva a la gente a pensar que invertir dinero en eso es tirarlo. Yo prefiero 1000 veces gastarme 70 euros en un juego que en una camiseta de fútbol, pero porque no me gusta el fútbol. ¿Eso significa que yo considere tirar el dinero comprarse una camiseta de fútbol? No, porque el No, dinero es de cada uno y con él hace lo que le da la gana. Yo claro. prefiero gastármelo en otra cosa, pero no me parece que alguien que eso esté tirando el dinero ni sea estúpido, ni, oh, Dios mío, ¿qué estás haciendo con tu vida? No, es una cuestión de aficiones. Me gusta más el fútbol, me gustan más los videojuegos. Además, quizás eso es algo que sucede más en España, ¿no? Porque, por ejemplo, pues yo conozco a mucha gente de Corea del Sur y en Corea del Sur jugar a videojuegos, bueno, ves en el metro a la mitad de las personas que están dentro están con el móvil jugando a algún videojuego. Hay salas solo para jugar a videojuegos a las que tú puedes acceder las 24 horas. Hay competiciones de eSports que son juegos electrónicos, por si no lo saben los espectadores, competiciones en las que las personas juegan entre ellos a videojuegos como si fuera pues la Champions o la Euroliga o lo que quieran pensar. Sí, es un sector que está creciendo muchísimo, el de los deportes electrónicos, y al final la gente lo acaba viendo como algo normal y como algo entretenido. Yo conozco mucha gente que me ha dicho, eso es una tontería, tal, no sé qué, y luego se han puesto y pues les ha entretenido verlo porque es como cualquier otra cosa. A todo el mundo le sorprende en plan esto de los que se llamaban ciber cuando yo era más pequeño, ahora mismo no sé cómo se llama porque yo la verdad es que nunca he ido a uno. Pero las salas de juego donde vas, hay un montón de gente jugando, hay ordenadores, tal, a todo el mundo le parece rarísimo que haya un establecimiento que sea solo para ir a jugar, pero a nadie le parece raro que haya establecimientos para ir a ver una película entre 50 personas que caben en una sala. Eso es, si nos juntamos en un bar a ver un partido de fútbol, pues como se juntan a ver allí para ver un partido entre unos y otros en los eSports. Claro, al final acaba siendo, a mí el nombre de deporte siempre me ha costado Sí, a mí también porque me claro, cuesta. el deporte está muy ligado, la palabra deporte está muy ligada a una actividad física y Eso quieras que es. no, jugar a videojuegos no te supone una actividad física elevada, más que el movimiento que te cueste Lo hacer que con sí las que manos. dicen como que no, que los jugadores de eSports sí que están sometidos a unos niveles de estrés y de desgaste porque están muchas horas. Similares, dicen que hay estudios que demuestran que son similares a los de un jugador de deportes, pero claro,
ahí siempre está ese debate. Claro, eso es la cosa. Yo sé que tienen sus equipos de fisioterapeutas y tal, pero básicamente es para... O sea, no sé muy bien porque es una industria que conozco poco, la verdad, porque no la sigo al igual. Claro, Yo nunca he concebido los juegos a nivel de competición porque yo no he jugado nunca para ser el sino mejor. de ocio, ¿no? Claro, yo he jugado pues porque me apetecía divertirme. ¿Que he perdido esta partida? Pues oye, mira, pues me voy a echar otra vez y la gano. O Claro. sea, nunca ha sido una cuestión no, tengo que jugar para ganar. Yo nunca he jugado para ganar, yo siempre he jugado para divertirme. Ahí es a lo que se lo quiera llevar cada uno. Hay gente que lo lleva muy al extremo, pero como todo, hay mucha gente, o sea, los ultras del fútbol son gente que lo dan todo por su equipo hasta llegar a la violencia por su equipo y es algo que está mal. Pues al igual que los videojuegos, hay gente que se enfada cuando pierde, hay gente que se le va de las manos cuando pierde, pero eso es un problema de esa persona, no de un sector. Decíamos que todo esto está en desarrollo. ¿Cómo ves el futuro de los videojuegos o de los creadores de videojuegos como tú mismo? Pues la verdad es que el futuro es, nunca mejor dicho, incierto, porque las cosas van evolucionando a una velocidad que casi asusta. Ahora se está viviendo un crecimiento increíble de la realidad virtual, que es algo... Yo tenía mis reservas con eso, porque yo pensé que no, que lo habían sacado muy pronto, que no estaba bien hecho, tal, no sé qué, hasta que lo probé. Y fue como, vale, esto me está dando muy mal rollo, pero no Sí, es un mal rollo positivo, es un mal rollo de no entiendo lo que está pasando, pero me gusta. Yo he sí, visto muchos juegos que son increíbles. Hay uno que se llama el Beat Saber, que es una especie de, como el Guitar Hero que había en su época de música, pero este en vez de tener que tocar las canciones, lo que tienes que hacer es con los mandos, se convierten, digamos, en espadas láser y tienes que ir cortando las notas de música, por así decirlo, al ritmo de la canción. Y es un sistema de juego que fomenta mucho la inmersión. Yo es una anécdota que siempre cuento de una amiga mía que estaba jugando en la feria de aula de todos los años. Ya vamos con la universidad y llevamos pues eso, las gafas, cosas que lucen. Y una amiga mía se puso a jugar tal a un juego que había de cocina tal, tenías que coger los ingredientes, echarlos a la olla tal, no sé qué. Y ella cuando se cansó de jugar dijo, ah, bueno, pues ya me he cansado. Y dejó los mandos en la encimera, una encimera que no existe porque tú lo estás viendo en una realidad virtual. Entonces dejó los mandos en la encimera, claro, los mandos se cayeron al suelo y fue como la expresión máxima de lo que eso puede eso conseguir, es. del hecho de sumergirte en un mundo que en realidad no está, pero que es maravilloso. La verdad, a mí me parece increíble y me parece que si se sigue trabajando mucho en eso, va a desbancar a muchas cosas. Sí, existen hasta, bueno, he visto en, es que yo veo mucho televisión coreana también, y he visto personas allí jugando a realidad virtual que estaban como falseando que estaban caminando sobre una grúa altísima en el aire y de repente se caen y se creen que se caen al vacío de verdad y que se van a morir, Claro, ¿no? porque es una sensación. Nosotros al final no dejamos, o sea, no dejamos de ser lo que vemos. Al final nosotros si vemos que nos estamos cayendo de un precipicio, vamos a pensar, igual me estoy cayendo de un precipicio. ¿Sabes? Tú sabes perfectamente que no, sabes perfectamente que es una sala protegida, pero tú estás viendo que te estás cayendo de un precipicio. A mí me pasó con un juego que iba era un juego sobre el mar y tenías que estar y había distintos niveles a los que te podías sumergir y yo al último nivel cuando me sumergí a lo más profundo se suponía del océano yo me tuve que quitar las gafas porque me estaba dando porque me asustaba directamente era como el juego te mandaba a mirar por un sitio y digo no quiero mirar por ahí porque sé que me va a salir un pez de estos horribles como el típico de Nemo del pez con luz y no quería porque sabía que era Te mentira, daba sabía que no miedo me ya. podía pasar nada, pero a mí no me gustaba. Pues Pepe, ¿me puedes resumir así qué es lo que tú quieres hacer cuando termines la carrera? ¿Cuáles son tus metas? A mí una meta que me gustaría mucho sería la docencia en el sector de los videojuegos, porque me parece que es un trabajo muy importante, pero yo a lo que me he querido dedicar siempre ha sido al guión. Yo entré por cine, o sea, yo entré a la universidad haciéndolo solo por el cine y luego me enteré de que existía esta carrera y dije, y vi que era que al final acaba siendo lo mismo, acaba siendo contar historias pero de una manera distinta. Eso es. La única diferencia es que tienes la participación de una persona y que tienes que crear tu historia basándote en una persona en concreto, en la que está jugando a tu juego. A mí me encantaría poder crear las historias, o sea, historias maravillosas que la gente las jugara y que a la gente consiguiera emocionar como lo puede hacer cualquier película. Lo único que falta en España ahora mismo es a nivel de industria, cada vez va creciendo más, lo único que falta es
perder ese miedo a los videojuegos de, oh, no, si mi hijo, mi pareja, tal, pasa mucho tiempo en los videojuegos, va a ser malo. Y al final acaba siendo como todo. Si le echas muchísimas horas a cualquier cosa, pues Es si dejas como de lo hacer otras usas. cosas por jugar a cualquier cosa, al final va a acabar siendo malo. Al final lo que hace falta es gente que se dedique a ello, gente que tenga pasión por hacer las cosas y, y que también se premie a nivel de sociedad. El hecho oh, mi hijo ha desarrollado un videojuego maravilloso, qué Eso es. orgulloso estoy de mi hijo. Pues muchas gracias, Pepe Nieto. De momento estudiante, pero dentro de poquito ya creador de Esperemos que videojuegos, sí. de esos guiones, ¿no? Hemos dicho. Muchas gracias por estar en nuestro primer programa. Te esperamos a lo mejor hablando de eSports, no te gusta mucho, pero de De otra eSport cosa más, de me cuesta. videojuegos todavía queda mucho por hablar. Nos ha quedado Sí, por hablar un montón de cosas. Muchas gracias por a estar con vosotros. nosotros. Y a todos ustedes, ya saben, nos vemos en nuestro primer programa mañana a la misma hora.